Antes de comenzar con el tutorial sobre instalaciones eléctricas, vamos a mencionar los colores de cables. En el punto 1 tenemos cables que están bajo la Comisión Internacional Electrotécnica, conocida como IEC. Si nos fijamos en el punto 1, tenemos tensiones de 380 volt y 220 volt. La línea 1 o fase es el color marrón, la línea 2 es el color negro, línea 3 el color rojo. El cable neutro es el color celeste o azul. El cable para la protección es el color verde amarillo o cable bicolor. Para el caso de la norma ANSI o norma americana, tenemos diferentes tipos de tensiones. En el primer cuadro vemos la línea 1, que es para vivienda unifamiliar, línea 1 de color negro, la línea 2 color rojo y el neutro es de color blanco. El color del cable de tierra puede ser verde o cable desnudo. El siguiente cuadro trifásico con diferentes tipos de colores: marrón, negro, amarillo y blanco como neutro. La utilización de los códigos de colores va a depender del país en donde se encuentre. Yo estoy en Latinoamérica, Argentina, utilizo el punto 1, que estamos bajo la Comisión Electrotécnica. Vamos a mencionar que toda instalación eléctrica debe de tener un tablero eléctrico, el cual es el encargado de albergar los dispositivos de maniobra y de protección, tales como termomagnética y disyuntor. También nos permite realizar la interconexión de los circuitos eléctricos. Vemos el cable alimentador de entrada, que es de color rojo y azul, que viene del medidor. La sección o calibre la vamos a definir más adelante. Vamos a mencionar que la puesta a tierra o jabalina tiene que estar lo más cerca al tablero seccional general. La función de la jabalina o puesta a tierra es la de derivar a tierra toda descarga eléctrica producida en los electrodomésticos. Una descarga más común es la pérdida de aislación de los motores eléctricos. También se puede producir la descarga cuando se realiza un mal empalme en los cables. La jabalina nos evita que nuestro cuerpo sufra una descarga eléctrica. Como vemos en imagen, el lavarropa tiene una descarga y esa corriente que se descarga en el chasis o en la estructura metálica del lavarropa lo que hace es derivarse a tierra. La medida estándar de la jabalina es de 1,5 metros con un diámetro media pulgada o 3/4 de pulgada. Vemos la caja de inspección que sirve para realizar los mantenimientos y las mediciones eléctricas. Lo que vamos a ver ahora es el armado de un tablero eléctrico. Antes vamos a mencionar los componentes esenciales a la hora de realizar una instalación eléctrica. El primer componente esencial es la jabalina, el interruptor termomagnético y el interruptor diferencial conocido como disyuntor. Si nos fijamos, tenemos un diagrama bifilar que representa al interruptor termomagnético y al diferencial. Los bornes de conexión o los bornes de entrada de la termomagnética es el borne 1,3 y salida 2 y 4. Para el caso del interruptor diferencial O y D tenemos N y 1. N es la polaridad del neutro y 1 es la fase. La N puede cambiar de posición de acuerdo al fabricante. El interruptor termomagnético tiene la función de proteger las instalaciones eléctricas. Prácticamente cumple la función de proteger los circuitos seccionales en caso de sobrecorrientes o corriente de cortocircuito. El interruptor va a actuar cuando detecte una sobrecorriente en el circuito que supere la capacidad establecida por el interruptor o cuando detecte un cortocircuito. Un cortocircuito es cuando el cable neutro y la fase se chocan y la corriente de cortocircuito es superior a 1 kA. El interruptor diferencial, también conocido como disyuntor, es el dispositivo más importante de la instalación eléctrica, acompañado por la jabalina. Su función es la de proteger la vida de las personas. La actuación del disyuntor diferencial será cuando detecte una fuga de corriente en la instalación eléctrica. El ID mide la corriente entrante al circuito y la corriente saliente, el cual la compara.
Si la corriente de fuga es superior a los 30 mA, el diferencial actuará. En este caso pusimos un ejemplo de un diferencial como el que tenemos en la imagen de 0,03 A, que es igual a 30 mA. En la figura de lavarropa, diferencial y jabalina trabajan en conjunto para mayor seguridad. Si nos fijamos, tenemos el diagrama unifilar que nos brinda información de cómo va conectado el tablero eléctrico. En el punto 1 tenemos una conexión de tablero eléctrico bajo normativa eléctrica, el cual nos brinda seguridad y minimiza los riesgos eléctricos. La barra de conexión está compuesta de dos barras de cobres aisladas entre sí. Para la conexión del tablero general seccional se ingresa con el cable alimentador o cable de entrada de color rojo, celeste o azul al interruptor general. Luego se sale del interruptor y se conecta en los bornes superior del diferencial, para luego salir y conectarse a los bornes superiores de la primer termomagnética y vincular a la barra de cobre de distribución. En el caso 2, la conexión es guirnalda, la cual es una forma de conexión inadecuada, ya que puede generar puntos calientes por falso contacto o sobrecargas en las conexiones de los dispositivos. Pero se sigue utilizando en los domicilios que aún no están sujetos a las reglamentaciones vigentes. Si nos fijamos, el interruptor 5 tiene una carga de 10 A, el interruptor 4 una carga de 5, el interruptor 3 una carga de 5. El borne del interruptor 4 recibe la carga del interruptor 5 más la carga del interruptor 4. Entonces los bornes superiores estarían recibiendo 15 A. Si lo pasamos al interruptor 3, el interruptor 3 estaría recibiendo la carga del interruptor 4 y 5. Quiere decir que los bornes superiores del interruptor 3 estarían recibiendo la carga del 4, que es 5, más la carga del 5, que es 10, más su propia carga, que es 5. En total estaría recibiendo 20 A. Antes que me olvide, la sensibilidad de los interruptores diferenciales para instalaciones domiciliarias tienen que ser de 30 mA y acompañado de la puesta a tierra. Si nos fijamos, vemos lo que vimos anteriormente, el cuadro eléctrico de distribución, donde el ITM general es el interruptor termomagnético general encargado de proteger el sistema eléctrico. Por esa cuestión, este interruptor tiene que ser de mayor capacidad que el resto de los interruptores. Tenemos el interruptor diferencial o disyuntor que se encarga de proteger contra contactos directos o indirectos, acompañados de los interruptores seccionales, que se encarga de proteger los circuitos seccionales. Bueno, para este ejemplo pusimos 4 circuitos y tenemos una térmica vacante. En el circuito 1 tenemos iluminación de uso general, en el circuito 2 y 3 tomas de usos generales, en el circuito 4 tenemos un toma de uso especial. Para este caso vamos a conectar 2 aire acondicionados. Como vemos en el plano del proyecto eléctrico, tenemos la simbología de los aire acondicionados, donde uno va a ir en habitación y el otro aire se va a colocar en el living. La superficie cubierta de esta instalación es de 103 metros cuadrados. Quiere decir que el área edificada es de 103 metros cuadrados. Si nos fijamos en la imagen, tenemos varios electrodomésticos que vamos a utilizar para la instalación eléctrica. Es necesario conocer de estos la potencia y la corriente. De esa manera poder seleccionar los conductores adecuados y las capacidades de las termomagnéticas adecuadas. Pusimos como ejemplo una expresión matemática donde podemos hallar la potencia mediante la siguiente expresión, donde la potencia no es nada más que la tensión por la corriente por el coseno de phi. El coseno de phi o factor de potencia no es nada más que la relación que existe entre dos potencias, entre la potencia activa y la potencia aparente. Y su valor es menor a 1, quiere decir que no llega nunca a 1. Es de 0 a 0,99. Pusimos un ejemplo para poder hallar la corriente.
Se despeja de la fórmula y se tiene que la potencia es igual a la tensión por el coseno de phi. Pusimos un ejemplo, una placa de una bomba de agua que tiene 0,5 HP o medio HP y está expresada en kilowatt. Vamos a reemplazar esos kilowatts en la fórmula, donde pasamos de kilowatt a watt, multiplicamos 0,37 por 1000 y tenemos 370 watts. Reemplazamos el voltaje y reemplazamos el factor de potencia en la fórmula de corriente. Obtenemos un valor de corriente de 1,72 amperes. Si nos fijamos, no coincide con la corriente nominal de la placa del motor. ¿Por qué es eso? Porque la corriente nominal está tomada en base a la potencia de entrada de la máquina. Nosotros lo que vamos a tomar es la potencia activa, el valor de 1,72, que es la potencia de trabajo. Este cálculo también aplica para instalaciones eléctricas de 120 volt, como en el caso de algunos países. Este factor de potencia lo traen todas las máquinas que estén en base de núcleo de hierro y arrollamiento de cobre. En el caso de los motores, los compresores de heladera, los motores de lavarropa, los motores o compresores de aire acondicionado, prácticamente todo está en base de cargas reactivas inductivas. Por esa misma cuestión tienen este factor y hay que considerarlo a la hora de realizar el cálculo. Estamos haciendo un cálculo aproximado utilizando la potencia activa o la potencia de trabajo. Si vemos en el cuadro, tenemos el detalle de carga de la instalación eléctrica y tenemos los 4 circuitos eléctricos que componen la instalación, donde cada circuito tiene una potencia total. Vamos a mencionar que en el caso del C1 tenemos 14 lámparas, donde cada lámpara tiene un consumo de 60 watts. Esta potencia pusimos como ejemplo. La potencia total es de 840 watts. En el caso del C2 tenemos un dispenser de agua fría y agua caliente, donde la potencia es de 550 watts. También tenemos una procesadora, una heladera, una bomba de agua, un extractor y un lavarropa. Si sumamos las potencias total del C2, obtenemos 2412 watts. En el caso del C3 tenemos 2555 watts y en el caso del C4 tenemos 2 aire acondicionado de 2200 frigorías cada uno, donde la suma de las potencias es 2700 watts. Si sumamos las potencias parciales por cada circuito, obtenemos 7667 watts y la corriente es de 43,5 amperes. Pero vamos a utilizar el factor de simultaneidad. Para este ejemplo vamos a tomar un factor que es de 0,8. Si multiplicamos la potencia total por 0,8, nos da un valor de potencia de 6133 watts, donde la corriente es de 35 amperes. Este valor de 0,8 o factor de simultaneidad nos dice que la potencia instalada va a trabajar al 80%. Si vemos, tenemos los cálculos que realizamos y poder ver cómo se puede calcular la corriente. Vamos a utilizar como ejemplo un factor de potencia promedio que es de 0,8. Como habíamos dicho anteriormente, todos los electrodomésticos que están en base a núcleo de hierro y alambre de cobre tienen un factor determinado por el fabricante. Pero como nosotros no lo conocemos, vamos a utilizar un factor promedio que es de 0,8. Si vemos en el cálculo de la corriente de demanda, por cada circuito tenemos que las corrientes parciales por cada circuito. Se va a mencionar, como habíamos dicho anteriormente, que el factor de potencia o coseno phi era la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Nosotros estamos calculando potencia activa, pero para poner un ejemplo, si yo quiero hallar la potencia aparente, lo que hago es, la potencia aparente es S es igual a la tensión por la corriente. Si reemplazamos los valores, obtenemos que la potencia aparente es igual a 7666 VA en relación a la potencia instalada del 80%.
es la relación entre factor de potencia, la potencia activa y la potencia aparente. Para seleccionar las protecciones y los cables es necesario contar con los valores de corriente. Bueno, como vemos en imagen, tenemos IC, que es la carga del circuito, IN es la protección del interruptor, y tenemos IADC, es la corriente admisible que soporta el cable. Entonces, si nos fijamos, la carga del circuito tiene que ser siempre menor a la capacidad del interruptor seleccionado. Y el interruptor seleccionado tiene que ser menor a la capacidad de corriente del cable. Si se fijan, pusimos como ejemplo 7,7 A, que es la carga, y seleccionamos un interruptor de 15 A. La capacidad admisible del calibre del cable es de 14. Si miramos la tabla, tenemos las secciones de los cables en milímetros cuadrados y en calibre AWG. Tenemos la capacidad de corriente en amper y la resistencia ohm por kilómetros cuadrados, el cual ese valor nos sirve para poder utilizar en las caídas de tensión. Vamos a poner un ejemplo para poder aplicar la tabla. Pusimos 7,7 A, dijimos que el interruptor tiene que proteger el cable. Entonces, tengo que elegir siempre un interruptor superior al valor de la carga. Nosotros pusimos 15 A. Si nos fijamos, estamos en 15. Entonces seleccionamos un conductor de 14. En el caso del circuito número 2, tenemos una corriente de 13,7 A. Si vamos a tabla, tenemos que seleccionar un interruptor superior a 13,7. Entonces vamos a tabla, seleccionamos un interruptor de 15 A con un calibre de 14. Si vamos al circuito número 3, la corriente es de 14,5 A. Vamos a seleccionar el interruptor. Vamos a tabla, seleccionamos un interruptor de 15 A también y un calibre de 14. Si vamos al circuito número 4, tenemos una carga de 15,3. Para este caso es un circuito de uso especial. Vamos a seleccionar una capacidad del interruptor de 20 A y un calibre de 12. Para el cable de entrada, donde tenemos una corriente nominal de 35 A, vamos a tabla, seleccionamos un interruptor de 40 A y seleccionamos un calibre de 8. Entonces tenemos seleccionado por medio de la tabla los interruptores y los conductores. Para este caso utilizamos el calibre AWG. ¿Se podía haber utilizado en milímetros cuadrados? Sí. Se puede utilizar de las dos maneras. Para este ejemplo manejamos los conductores mediante AWG. Ahí pusimos una tabla y el calibre seleccionado. Circuito C1, un calibre de 16. Circuito C2, un calibre de 14. El C3 de 14. El C4 de 12. Y el cable de entrada de 8. Esto puede servir para poder realizar cualquier cálculo de cualquier vivienda. Vamos a continuar. Si nos fijamos, pusimos un dispositivo electrónico que es un protector de tensión que se encarga prácticamente de proteger la vida de los artefactos o componentes de la instalación. Este dispositivo va a cortar el suministro eléctrico cuando la tensión caiga por debajo de los 176 volts y va a cortar en alta cuando la tensión de entrada supere los 252 volts. Como vemos, la conexión de este dispositivo se le agrega un contactor para la maniobra. Si nos fijamos, la conexión es bastante fácil.
donde tenemos el dispositivo que conecta los bornes de la bobina del contactor, que se va a encargar de la maniobra. Este dispositivo es esencial a la hora de realizar una instalación eléctrica para poder proteger los artefactos, en el caso de desfasaje de tensión en la red. Si vemos acá, tenemos las medidas estándares del centro de carga, las tomas corriente de uso general y los interruptores de luz de uso general. Acá tenemos un plano en donde vamos a realizar el cableado y la instalación. Este video va a llegar hasta acá. En el siguiente video vamos a continuar con la parte 2 de este video para que no sea muy largo. Lo que falta de este video lo hacemos a continuación. Así que bueno, si les gustó el video, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder seguir recibiendo nuevos videos. Hasta luego.